Muy bien, para arrancar me gustaría que sepan que si les interesa saber en particular cuáles son los componentes de la PC que vamos a estar armando en este video. Hace muy poquito subí un video el cual lo van a poder ver cliqueando en la tarjeta que les estará apareciendo en la esquina superior derecha. Y bueno, en ese video explico un poco por qué elegí cada componente, hago algunos benchmarks y distintas pruebas para que vean cómo es que rinde esta configuración de componentes en particular. En primer lugar, hay unos aspectos que debemos tener en cuenta antes de empezar a armar tu propia computadora. Si esta es la primera vez que vas a armar una computadora, lo ideal sería que busques algún amigo que ya tenga una idea de qué está haciendo, pero si este no es tu caso, espero que esta guía te sirva, ya que voy a intentar explicar y cubrir todo lo que hay que saber sin tomarme horas. O sea, quiero hacer un video conciso, sin meterme en temas muy específicos, y voy a tratar de evitar también la tecnología o el vocabulario técnico. Tengan en cuenta que si llego a mencionar alguna palabra que considero importante, voy a agregar un texto o frase que explica qué significa esa palabra en cuestión. Muy bien, para empezar obviamente vamos a citar las 7 partes básicas o fundamentales que componen una computadora. Esto puede variar dependiendo qué configuración estemos armando, pero vamos a necesitar sí o sí estas 7 partes. También vamos a necesitar un destornillador de punta Phillips, o también conocido como punta cruz, y además 1 o 2 vasos o algún tipo de recipiente para guardar los tornillos en un lugar seguro, y de esta manera evitamos perderlos. Algo muy importante al construir una PC o manejar los componentes en general es evitar la electricidad estática, ya que esta tranquilamente puede arruinar nuestros componentes. A lo que me refiero con electricidad estática es esa especie de corriente que de vez en cuando sentimos cuando tocamos a alguien. Bueno, si tocamos un componente y pasa eso, es muy probable que ese componente esté arruinado. Lo ideal sería buscar un lugar sin ningún tipo de alfombra y una superficie amplia donde trabajar. Muchas personas suelen recomendar utilizar una pulsera antiestática para evitar cualquier posible accidente. Yo personalmente iba a utilizar una para asegurarme de que todo esté bien, pero al momento de armar la PC simplemente no la pude encontrar, así que lo hice sin usarla. Si uno no va a utilizarla, es recomendable que antes de agarrar cualquier componente toquemos algún elemento metálico, como puede ser el gabinete en sí, para descargarse en caso de que estemos cargados con electricidad estática. Otro consejo fundamental es leer los manuales e instructivos de nuestros componentes, en especial el manual de nuestra motherboard, ya que cada modelo es distinto y tal vez algunos de los pasos que veamos en este video varían un poco dependiendo de su mother. Para comenzar, vamos a retirar la motherboard de la caja y quitaremos la bolsa antiestática que la protege, y vamos a apoyar la mother encima de la caja, no la apoyen encima de la bolsa. Básicamente, la motherboard es el componente base al que cada uno de los componentes de nuestra PC se van a conectar. Existen distintos tamaños de motherboards, eso es algo bastante importante a tener en cuenta a la hora de elegir las partes que vamos a utilizar. En este caso, esta mother es del tipo ATX y el gabinete que elegí la soporta. Sin embargo, hay gabinetes más pequeños donde una mother ATX y una placa de video de unas dimensiones considerables no entrarían por su tamaño, y es por eso que es muy importante verificar a la hora de comprar todos nuestros componentes que estos sean compatibles entre sí. Ahora vamos a ver cuáles son las distintas partes de nuestra mother. En primer lugar tenemos el socket del CPU. Este socket, o también conocido como zócalo, varía dependiendo del tipo de CPU. Con tipo me refiero a marca y modelo. En tanto a marcas, el mercado se divide en las dos marcas más importantes, AMD e Intel, y según qué procesador compremos, el tipo de socket varía. Nuevamente, esta es otra de las cosas en las que se tienen que fijar antes de adquirir sus componentes. A un lado de este socket tendremos los slots para la memoria RAM. En esta mother en particular tenemos 4, algunas de gamas más bajas tienen 2, y este es otro punto donde hay que prestar atención, ya que en este caso esta mother soporta memorias RAM del tipo DDR4, por lo tanto tengo que utilizar memorias de ese tipo, ya que si quisiera, por ejemplo, insertar un DIMM de memoria del tipo DDR3, simplemente no podría, porque el layout de los pines son distintos. En esta parte de aquí tendremos los slots PCI Express. Este es otro tipo de slot que varía en cantidad según el tipo de motherboard, y aquí es donde conectaremos nuestra placa de video, y en algunos casos se le podría utilizar para conectar otro tipo de tarjetas accesorias, como pueden ser, por ejemplo, placas de sonido o placas de red. En esta zona de aquí podemos encontrar los conectores SATA. Nuevamente, la cantidad va a variar dependiendo de la mother, y estos conectores los vamos a utilizar para conectar nuestras unidades de almacenamiento, ya sea discos rígidos o también conocidos como HDDs, o una unidad de almacenamiento de estado sólido, los tan famosos SSD. Hablando de SSDs, en esta mother y en otras que han salido en los últimos años, nos podremos encontrar con este tipo de conectores, los conectores M2. Son un puerto relativamente nuevo que nos permite instalar otro tipo de SSDs conocidos como NVMe,
de los cuales vamos a hablar un poco más dentro de un rato. Si miramos por un costado de la motherboard podemos encontrar los puertos a los que tendremos acceso desde la parte de atrás del gabinete. Si una vez que armamos la PC queremos conectar periféricos como un mouse, un teclado, auriculares, o simplemente queremos conectar a nuestra PC a internet vía cable Ethernet, esta es la parte por donde lo conectaremos. Y por último vamos a hablar de cómo le daremos energía o cómo alimentaremos a nuestra mother. Este de aquí es el conector de 24 pines, al cual lo conectaremos a la fuente de poder para darle energía a la mother en sí. Y además, dentro de la mother tenemos un puerto de 4 u 8 pines, dependiendo del tipo de mother, que le va a dar la energía necesaria a nuestro CPU. En una mother de gama media o alta, por ejemplo, es normal que nos encontremos con 8 pines, ya que están preparadas para soportar procesadores más potentes con un consumo energético más elevado, que en mothers donde el procesador por ahí no sea tan potente y no requiere más energía que la que pueden proporcionar un solo cable de 4 pines. Ahora sí, teniendo en cuenta estos conceptos básicos en mente, podemos comenzar a ensamblar nuestra computadora. Es importante saber que si bien no hay un orden específico el cual hay que seguir para instalar todos los componentes, hay algunos, como por ejemplo la placa de video, que hay que esperar a que la mother ya esté dentro del gabinete o del case para instalarlos, porque simplemente se nos complicaría si lo hacemos de otra manera. En mi caso, como no tengo una unidad de estado sólido en formato NVMe, opté por instalarla antes que el resto de los componentes, simplemente para sacárnosla de encima. Para ello vamos a removerla en su empaque y vamos a ver que en un extremo se encuentran los pines. Esta sería la parte que se conectaría a ese slot de la mother de la siguiente manera y quedaría más o menos en un ángulo diagonal. Lo que habría que hacer ahora es tomar uno de los pequeños tornillos que viene con la motherboard y atornillarlo para que quede fija en su lugar. El siguiente paso va a ser instalar el procesador en el socket. Esto va a ser un poco distinto dependiendo si utilizamos Intel o AMD, pero es básicamente lo mismo para ambas marcas. Al abrir la caja nos vamos a encontrar con el disipador de fábrica y el procesador en sí. Cuando agarremos el disipador tenemos que intentar no tocar la pasta térmica que viene preinstalada, y al sacar el procesador del pequeño plastiquito que lo cubre o lo protege, tenemos que agarrarlo por el costado y evitar tocar la parte inferior del procesador. Una diferencia física entre los procesadores de Intel y de AMD es que en el caso de Intel tendremos pads y los pines están integrados en el socket de la motherboard, pero en el caso de AMD tendremos que ser muchísimo más cuidadosos, ya que los pines los tendremos en el procesador en sí, y si llegamos a doblar uno de estos pines, bueno, estamos en serios problemas. Al tomar el procesador debemos buscar en las esquinas una pequeña marca. Esta marca tenemos que hacerla coincidir con la marca que se encuentra en una de las esquinas del socket de la mother. De esta manera nos aseguramos de instalarlo correctamente. Para hacerlo vamos a retirar esta especie de palanca y así liberaríamos el protector que cubre al socket. Alineamos la esquina marcada del procesador con la del socket. Muy cuidadosamente lo posicionamos dentro de este socket y una vez que está posicionado volvemos a colocar el seguro aplicando un poco de fuerza a la palanca y listo. Ya tendríamos el CPU instalado. Cuando lo hagamos, este protector del CPU saldrá volando y es importante que guarden esta pieza en algún lugar seguro, por ejemplo la caja de su mother, por si algún día necesitan llevar la mother a cubrir algún tipo de garantía o porque no está funcionando bien. Es muy importante que guarden esta pieza para que cuando tengan que llevar la mother a algún lado lo puedan colocar ahí. El siguiente paso va a ser instalar el disipador. Esto va a variar si utilizamos otro tipo de refrigeración para nuestro CPU, pero en este caso vamos a instalar el disipador de stock que viene con el procesador. Cuando instalamos un procesador de stock, lo recomendable es remover la pasta térmica que viene preinstalada y poner una de mayor calidad. En mi caso no lo voy a hacer, pero me parece que es algo que debería mencionar. Para instalarlo vamos a alinear las pequeñas patitas con los agujeros de nuestra mother y vamos a aplicar presión en ellas hasta escuchar un clic. Siempre que atornillemos o en este caso apliquemos fuerza a algún componente, deben procurar hacerlo siguiendo un patrón tipo cruz o X. De esta manera nos aseguramos de aplicar la misma presión en todas las partes del componente y evitamos que, por ejemplo, estén un poco corridos para un lado. Una vez instalado vamos a proceder a conectar el disipador a la mother en los pines señalados como CPU fan. Como podrán ver, yo le hice un pequeño nudo al cable y este es un pequeño truquito que nos va a servir para reducir el espacio que ocupa el cable y hacer que este sea un poco más fácil de ocultar. El siguiente paso sería instalar nuestra memoria RAM, lo cual en sí es bastante fácil, pero debemos tener en cuenta algunos conceptos. En primer lugar debemos leer el manual de nuestra mother para ver en qué orden deben ir nuestra RAM, ya que puede variar entre los distintos modelos y fabricantes. En esta mother, si vamos a utilizar un solo DIMM de memoria, como es mi caso, lo deberíamos instalar en este slot
Para colocarlos vamos a destrabar las muescas de los slots correspondientes de la siguiente manera. Vamos a alinear los pines de la memoria con los de la mother teniendo en cuenta la muesca o el hueco que tienen, y vamos a colocarlos y aplicar un poco de fuerza en los extremos. Y una vez que se cierren las pestañas por la fuerza que estamos aplicando, ya estaría nuestra RAM instalada. Ahora vamos a buscar en la caja de nuestra mother los standoff, que son los tornillos que utilizaremos para montar la mother dentro del gabinete. Sin embargo, algunos gabinetes, como es mi caso, ya los tienen preinstalados, por lo que en esta ocasión vamos a omitir este paso. El siguiente paso va a ser colocar la mother dentro del gabinete, pero para ello vamos a colocar el IO Shield primero. Lo vamos a posicionar en este rectángulo detrás del case y aplicando un poco de fuerza en los extremos ya quedaría en su lugar. Ahora sí, vamos a colocar la mother dentro, simplemente tomándola por el cooler y verificando que los puertos estén alineados en el IO Shield, y una vez que está posicionada vamos a atornillarla para asegurarla en su lugar. Buscaremos los tornillos correspondientes que venían con nuestra mother y nuevamente para esto recuerden utilizar un patrón tipo X para evitar que por ejemplo se nos tuerza hacia un lado la mother. Lo correcto sería empezar con una esquina, después la esquina opuesta y así sucesivamente. Recuerden que no hace falta que atornillemos la mother con demasiada fuerza, pero sí asegúrense que quede fija en su lugar. Ahora, una vez que tenemos la mother dentro del gabinete, vamos a instalar la placa de video. El primer paso va a ser remover los cobertores de los puertos PCI Express. Esto va a variar dependiendo del gabinete, pero por lo general o se pueden destornillar o simplemente saldrán aplicándoles un poquito de fuerza y moviéndolos de un lado a otro. Una vez que retiramos la placa de video de la bolsa antiestática que la cubre, debemos procurar tomarla por las partes metálicas y plásticas, y de esta manera evitamos tocar los circuitos de la parte trasera. Vamos a buscar el slot PCI Express donde querramos instalar la placa y vamos a abrir la pestaña. Una vez que está abierta, vamos a alinear los pines de la placa con el conector PCI Express de la mother y la colocamos aplicando un poquito de fuerza hasta escuchar un clic de la pestaña cerrándose. Ahora, lo último que habría que hacer es asegurarla en su lugar con los tornillos correspondientes. Ahora vamos a instalar la fuente de poder. Para ello debemos ver que el cooler o ventilador tenga acceso a aire fresco. Esto puede variar dependiendo de su gabinete. En algunos gabinetes tendremos que poner la fuente en la parte de arriba con el cooler o el ventilador apuntando obviamente hacia arriba para que tenga acceso a este aire fresco, pero en mi caso la fuente tiene que ir en la parte de abajo y tendremos que posicionarla con el cooler mirando obviamente hacia abajo. Para asegurarla en su lugar vamos a utilizar los tornillos que venían en la caja de la fuente y nuevamente vamos a utilizar un patrón de X o cruz iniciando en una esquina, después vamos a la esquina opuesta y así sucesivamente. El siguiente paso va a ser instalar nuestro HDD más conocido como disco rígido. En este caso ya vieron que también instalé una unidad sólida de tipo NVMe, pero si utilizamos otro formato de SSDs, el proceso para montarlo va a ser muy similar a este. En este case en particular las bahías para los discos se encuentran en esta parte de aquí y vamos a tomar una y en esta especie de bandeja es donde tendremos que atornillar nuestro disco rígido con básicamente los conectores mirando hacia el lado donde podemos conectarlos. Si los conectamos para el otro lado, bueno, vamos a estar un poquito complicados a la hora de conectar tanto la fuente como los cables SATA para la motherboard. Después de haberlo atornillado vamos a colocarlo nuevamente en su lugar y una vez que está allí lo vamos a conectar a la fuente de poder con estos conectores SATA, los cuales irían conectados en esta sección del disco. Nuevamente todo tiene su forma, por lo que no hay manera de equivocarse, ya que simplemente no los podríamos conectar si estamos mal. También vamos a conectarlo a la mother en sí, mediante los cables que venían en la caja de nuestra mother, y estos cables tienen este aspecto. En un extremo tienen una forma de L, esta forma lo vamos a conectar con los conectores SATA del disco en sí, que serían estos de aquí, y vamos a tratar de esconder los cables para que el gabinete no sea un nido de rata. Muchos gabinetes tienen distintos agujeros y huecos por donde podemos esconder los cables para que sea más ordenado y haya un mejor flujo de aire, para que de esta manera pasemos el cable hacia el otro lado del gabinete y lo conectaremos a los conectores SATA de nuestra mother. Nuevamente vean el manual para ver cuál es el conector que les corresponde según su motherboard. Ahora vamos a conectar los cables que vienen con nuestra fuente de poder a los distintos componentes. Esto va a variar dependiendo del tipo de fuente que utilicen. Existen en general dos tipos de fuentes, las modulares y las no modulares. La principal diferencia es que las fuentes no modulares tienen todos los cables conectados, mientras que las modulares podemos optar por desconectar algunos que no necesitemos y así ahorrarnos un poco de espacio en el gabinete, algo que nos puede ser muy pero muy útil si estamos armando un sistema con un case o un gabinete muy pequeño donde cada centímetro cuenta. En tanto a la calidad de la fuente, existen distintas certificaciones como la 80 Plus Bronce, Plata y Oro, que básicamente nos indican que la fuente tiene una eficiencia del 80%.
y eso es algo que definitivamente tienen que tener en cuenta a la hora de elegir qué fuente comprar, ya que una buena fuente es crucial para que nuestro sistema nos dure mucho tiempo. En primer lugar vamos a buscar el conector de 24 pines, el más grande de todos, y vamos a conectarlo en esta sección de aquí de la mother. Como pueden ver, este conector en un costado tiene una pequeña pestaña que nos servirá como guía para ver qué orientación tienen que tener los pines. Para ello aplicaremos un poquito de fuerza y listo, ya estaría conectada. Ahora vamos a conectar estos cables que están conectados a nuestro gabinete. Estos de aquí son los más complicados de todos, o por ahí los que debemos tener más paciencia, ya que son los más pequeños y por ahí son muy complicados de instalar si es tu primera vez. Este de aquí, por ejemplo, es el HT Audio. Este nos permite tener conectores de 3,5 milímetros, también conocidos como jack, en la parte frontal de nuestro case, y conectar, por ejemplo, auriculares o un micrófono. La nomenclatura de los conectores y la posición donde se conectan va a variar dependiendo de su mother. Es por esto que deberían fijarse en el manual donde se encuentra en su caso particular. También tenemos el conector de los USB frontales de nuestro case. En este cable de aquí es el conector para el puerto USB 3.0, y si lo comparan con el cable USB 2.0 pueden ver que claramente hay una diferencia. Nuevamente, para conectar el USB 3.0 debemos hacer coincidir las pequeñas marcas y pestañas que tiene el conector de los pines de nuestra mother, y el proceso para los USB 2.0 es básicamente lo mismo, simplemente los alineamos correctamente en el lugar donde van, apretamos un poquito y listo. Muy bien, y ahora sí los conectores más engorrosos o por ahí más molestos de conectar van a ser estos, ya que son los más pequeños y nos sirven, por ejemplo, para darle funcionalidad al botón de reset de nuestro gabinete, darle funcionalidad al botón de power de nuestro gabinete, y estos son los más complicados de instalar, ya que son muy pequeños y por ahí nos podemos llegar a confundir con ellos. Simplemente miren bien cuáles son, digamos, en qué forma tienen que ir dependiendo del manual de su mother, y lo van a poder conectar todo más que bien. El siguiente paso sería conectar un conector de 6 o 8 pines a nuestra placa de video. Esto va a variar dependiendo de qué tan potente sea tu tarjeta gráfica. Algunas de gamas más bajas no requieren ningún tipo de alimentación, pero sin embargo en este caso necesitamos conectar un cable de 6 pines. Generalmente de nuestra fuente saldrá en un mismo cable un conector de 6 pines y otro de 2 pines. Para que si nosotros necesitamos 8 pines podamos utilizarlo, pero en este caso simplemente necesitamos 6 pines. Como verán, es el mismo proceso, los conectores tienen distintas formas que hay que hacer coincidir con el conector dentro de la placa, y también cuenta con una pestañita que se encastrará con la muesca de la placa cuando la conectemos correctamente. Ahora vamos a darle energía a nuestro CPU. En primer lugar vamos a buscar en la zona del socket un conector de 8 o 4 pines, dependiendo obviamente de su mother, y una vez que lo vemos, si necesita 8 pines, simplemente vamos a buscar un cable de nuestra fuente de 8 pines, y en muchas fuentes, como es mi caso, no hay uno de 8 pines, sino que vienen 2 de 4 en un mismo cable. Vamos a utilizarlos en conjunto. Como pueden ver, la forma de los pines es distinta, por lo que hay que alinearlo correctamente con los pines de la mother, ya que si no, simplemente no podríamos conectarlo. Este gabinete tiene convenientemente un agujero en esta parte, así que pasar el cable por aquí y simplemente lo conectaremos aplicando un poquito de fuerza. Y por último, vamos a conectar los ventiladores o los coolers de nuestro gabinete. Nuevamente esto puede variar dependiendo de la cantidad y el tipo de coolers que su gabinete tenga, o si le piensan agregar alguno, pero generalmente se conectan mediante los conectores Molex que salen de nuestra fuente de poder. Simplemente se encastran de esta manera uno con el otro y listo, ya estarían los coolers conectados. Ahora ya estaríamos casi listos, pero antes de darle el primer encendido, el primer boteo, tendríamos que ordenar un poquito el desastre de cables para que sea todo un poco más prolijo, y con la magia de edición ya estarían nuestros cables ordenados. Les recomiendo utilizar este tipo de precintos o alambres para que puedan mantener los cables ordenados. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a cerrar el gabinete, conectar el cable de la fuente, conectar un mouse, teclado, monitor y finalmente vamos a clicar el botón de encendido. Y si hicimos todo bien, ya deberíamos tener a nuestra PC funcionando y lista para instalar Windows, Linux o el sistema operativo que queramos. Pero eso ya es un tema aparte para otro video. Si les gustaría que haga un video explicando cómo se instala un sistema operativo y los drivers, háganmelo saber en los comentarios de este video. Si les gustó este tipo de contenido y les gustaría que haga más, no se olviden de apoyarme con su like, que me ayuda muchísimo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Si tienen algún amigo que le gustaría armarse una PC nueva, no duden en pasarle este video, y si te surgió alguna duda, no dudes en dejármela en los comentarios e intentaré ayudarte. Y bueno, nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.